Tuve una conversación con el presidente electo, el señor Mario Abdo Benítez, quien me compartía la idea de proseguir mis actividades en el Banco Central ya desde un rol de presidente de la institución. Actualmente, como bien lo dijiste, soy miembro del directorio del Sí. Banco Central con un año de trayectoria. Y en este periodo de transición surgió mi nombre, estuve en conversación con él y con mucha convicción, también con humildad y con un compromiso muy institucional, tomé la decisión esta decisión de presidir al Banco Central, que en su momento va a tener que ser aprobada por el Senado de la Así mismo. República. Dicen que para el pensamiento de delinear cosas hay tres variables. Una es el lugar donde nos encontramos, la dirección a la que proyectamos y la velocidad que imprimimos. La posición del Banco Central es sólida en el sentido de que a lo largo del tiempo fue imprimiendo un esquema de política monetaria muy congruente Sí. para la estabilidad de precios, con reservas internacionales que llegan a 8.400 millones y con un recurso humano altamente calificado. Entonces nos encontramos en una posición muy sólida y efectivamente con una trayectoria de preservar el esquema de política monetaria, la conducción de la política monetaria y financiera, con el objetivo de seguir garantizando una estabilidad de precios y del sistema financiero. Y en cuanto a la velocidad, también en el banco ya está determinado. Nosotros vamos, como la trayectoria ya está definida, no hay necesidad de ir muy rápido, sino de ser consistente en el tiempo, de ir construyendo este proceso con rigor y también con mucha previsibilidad, que es una necesidad también en el sistema financiero, de que la construcción a la que estamos apuntando hacia un rol también de supervisión basada en riesgo tenga una velocidad adecuada que permita generar previsibilidad al interior mismo de las entidades financieras, de los participantes de la economía. Entonces, estas tres variables ya están definidas y la intención es mantenerlas, proseguir y partiendo desde un punto fuerte y que eso permanezca. Prácticamente es una reforma que se realiza en un tiempo de no crisis. Las reformas del 95 y del 96 fueron en un escenario en plena crisis o pasando de una. Entonces esto dio más tiempo para que estos dos marcos legales puedan complementar, actualizar y dar también un rol al Banco Central que le permita garantizar esa estabilidad de precios y también la estabilidad financiera acorde a un marco quizás más moderno y a la situación a la que nos encontramos también hoy. La verdad que hay señales, indicios también claros de, si bien Argentina está pasando por una desaceleración de lo que se esperaba en términos de crecimiento de su economía, y también el dinamismo de Brasil tiene cierta reducción. Sí. Hay también indicios de que sus economías están con algunos signos positivos. Que van por buen camino. Claro, en el caso de Brasil, que la inflación está controlada, si bien hay algunos otros parámetros que están por encima de los niveles óptimos, hay una contención de esa inflación con tasas de interés más bajas. Y en el caso de Argentina, con un respaldo muy importante del Fondo Monetario Internacional, con fondos de 50 billones y con un programa que tiene establecidos objetivos que tiene que ir cumpliendo Argentina en el tiempo, que son condicionamientos, no condicionamientos, sino acuerdos al que llegó el gobierno de Argentina con el Fondo Monetario de tal manera a que su economía pueda entrar nuevamente en un carril de normalidad. Paraguay sigue teniendo un buen margen de maniobra ante cualquier vicisitud, tanto regional como internacional, y eso es bueno tener en cuenta. Tenemos una estabilidad monetaria que se sostiene también con una política fiscal muy congruente. El éxito de la política
todo éxito de la política monetaria está en función al éxito de la política fiscal. Y Paraguay tiene dos, en economía solemos decir dos anclas, una regla fiscal que establece que un déficit fiscal no puede superar un cierto umbral, que en el caso de Paraguay es de 1,5% del PIB, y un banco central orientado a mantener una inflación de 4%. Eso genera una expectativa muy buena en el mercado, que a su vez está soportado por unas reservas internacionales amplias, una deuda externa por debajo de los parámetros elevados en un territorio de mucha sostenibilidad, y a eso se suma un balance externo. Paraguay tiene una cuenta corriente o externa que está en equilibrio. Quiere decir que Paraguay no tiene déficit gemelo como otros países, y todos estos condicionamientos nos llevan a sostener y a evidenciar que Paraguay tiene una macroeconomía con mucha salud. Y la salud es importante porque da vitalidad. Cuando un cuerpo tiene salud, eso le permite tener energía, y esa energía es la energía del sector privado, de las empresas, de las iniciativas de las personas. Cuando hay salud en el cuerpo económico, las iniciativas florecen. Y eso es lo que estuvimos viendo en los últimos años. Desde el 2003 Paraguay viene creciendo prácticamente sin interrupción, salvo 2 años. Si vemos el sector servicio desde el 2003 al 2017, inclusive 2018, todo ese sector nunca dejó de crecer. Es una economía más diversificada, una economía con una base industrial cada vez más sólida. Entonces, esa estabilidad que le da la salud al cuerpo permite la vitalidad de la economía, que se traduce en un crecimiento en torno a 4,5 o 5% del PIB. Las reservas es el mejor, es la espalda que tiene un país, y hay que preservar esas reservas, y para preservar esas reservas tienen que estar muy bien invertidas. Y dentro de los criterios financieros, el de seguridad es el más importante. Entonces, ¿en qué títulos se van a invertir? Tienen que ser en títulos muy seguros. Y como segundo condicionamiento, tienen que ser instrumentos muy líquidos. Y como último, quizás marginal, que logre una rentabilidad. A lo largo de estos del último año, el Banco Central migró parte de sus reservas que mantiene en el Banco Internacional de Pagos hacia instrumentos del Tesoro de Estados Unidos, hacia bonos del Tesoro y otros instrumentos norteamericanos, por un monto de 300, y después se complementó con 100 más, llegando a 400 millones. Sí. Pero estamos haciendo de una forma muy gradual, porque la inversión en estos títulos y la inversión con criterios financieros implica tener software, capacitar al equipo, tener todos los procesos controlados, gestionados, y tener la capacidad de que en todo el proceso, desde el front hasta el back office, hasta la parte final de todo ese proceso, esté totalmente controlado, de tal manera a mermar o a eliminar cualquier riesgo operacional que pueda surgir. Entonces, Paraguay tiene reservas por 8.400 millones, representa 27% del PIB, es una de las reservas más altas quizás de la región en términos del tamaño de nuestra economía, y eso es un respaldo y es un pilar que sostiene también nuestra estabilidad. Entonces tenemos que seguir valorando esta estabilidad, porque es la base de todo lo que está arriba. Hay un trabajo que yace con apoyos también de organismos internacionales y asimilando las mejores prácticas internacionales de lograr una estabilidad del sistema bancario, del sistema financiero, y el modo en que hoy se está haciendo esa labor, sí, migra o complementa la forma tradicional que se hacía anteriormente, que es regular, supervisar en base a la regulación. O sea, la regulación lo que pretende es que el capital sea elevado, que exista liquidez, que los riesgos de créditos
estén respaldados con medidas del banco de previsionamiento. O sea, y con esta nueva mirada lo que se pretende es que esa supervisión se enfoque más en los riesgos. Todas las empresas tienen riesgos. Si el tipo de cambio aumenta, le puede afectar a una empresa que está endeudada en dólares y tiene, por ejemplo, sus activos en guaraníes. Una empresa tiene riesgos operacionales, tiene riesgos tecnológicos. Toda organización productiva o de generación de servicios tiene riesgos. La naturaleza del sistema bancario es que, como es el puente de la economía, sí, tenemos que precautelar que esos riesgos sean medidos, gestionados y minimizados. La regulación y la supervisión a partir de esta nueva ley se va a orientar en tener un mayor enfoque en riesgos y en el control y también en la responsabilidad de los directores de cada entidad bancaria para que puedan ser responsables en la gestión, en el control y en la reducción. No puede existir una gestión si no hay conocimiento. Eso quiere decir que hay que capacitarse, pero también se requiere mucha información de datos, de estadística para hacer el análisis de evaluación de riesgos. ¿Qué opina de una superintendencia de jubilaciones y pensiones? La verdad que esta es una discusión ya que lleva largo tiempo, sí, y que está muy madura. En Paraguay fue una discusión muy abierta también, muy participativa, donde tanto los jubilados como los activos, como las empresas, como las cajas y también como el Estado a través del Ministerio de Hacienda dialogaron sobre esta reforma que es muy necesaria para el país y creo que hoy está en un estadio muy maduro ya en el Congreso Nacional para ser tratado. El desafío y viendo las experiencias de otros países y también la teoría dice, bueno, una vez que construiste la estabilidad, que hay estabilidad macroeconómica, se necesitan realizar reformas estructurales. Y esas reformas estructurales, el nombre es un poco complejo, reforma estructural suena algo muy, pero es solamente que las instituciones del Estado puedan prestar correctamente los servicios a los cuales están abocados de forma transparente y de forma eficiente. Y por instituciones del Estado nos referimos a todos los servicios y bienes que proveen, principalmente servicios desde educación, desde transmisión de energía, desde reglas claras y previsibles, o sea, al conjunto de bienes públicos y ese es el trabajo que los países hacen una vez que logran la estabilidad. Paraguay está en un escenario en que las reformas estructurales tienen que estar en la discusión del sector privado, del sector público, de las universidades, para que por medio del diálogo y de los consensos podamos también orientarnos hacia reformas estructurales para que presten mejores servicios, claro, con el objetivo de incrementar la competitividad y la productividad. En la medida en que estos servicios están disponibles, la vida de las personas, de las empresas, de todas los que componemos la sociedad es mucho más fácil, las decisiones son más previsibles y los negocios o cualquier otra iniciativa surge de forma más espontánea. Y eso es lo que genera a su vez la competitividad, que a su vez genera prosperidad. Sí. Y necesitamos seguir construyendo desde la estabilidad hacia las reformas institucionales, las reformas estructurales, hacia un crecimiento hacia arriba. La base ya está. Tenemos una macroeconomía muy sólida con un amplio margen, pero la reforma estructural, al dar competitividad, nos va a permitir que nuestra economía tenga más productividad, más competitividad y que pueda seguir creciendo. Y en la medida en que crecemos, obviamente, esos recursos también sirven para la estabilidad. Nuestras reservas van a seguir siendo amplias, van a seguir siendo grandes, nuestras exportaciones van a seguir superando a las importaciones, vamos a tener un colchón en nuestra posición externa.
el fisco va a recaudar más. O sea, tenemos salud del cuerpo, hay energías, probablemente necesitamos tener más músculos.